Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías capítulo 15 y vamos a leerlo desde el versículo 10 en adelante. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Y vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor. Durante todo el día vamos a estar mirando los capítulos 15, 16 y 17. En el primer culto estuvimos mirando la primera parte del capítulo 15. Ahora vamos a estar mirando esta sección y estaremos observando el capítulo 16 en el siguiente servicio. Concluiremos el día con el capítulo 17 en el culto de las 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda, hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en tiempo de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio, y le haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Amén. Nos encontramos dentro de una porción bien interesante que marca un poquito de diferencia a lo que ha venido siendo el lenguaje del libro de Jeremías. Para los que han venido siguiendo el ayuno y para los que no, es importante que ustedes se conecten entre semana. Estamos transmitiendo todo el día y se pongan al tanto de lo que Dios está hablando a la iglesia. Es que el libro de Jeremías es un libro de arrepentimiento, un libro de reconocer y mirarnos cómo estamos y de decir: necesitamos cambiar nuestros caminos, necesitamos mejorar cómo tenemos nuestra relación con Dios. Pero Dios manda a Jeremías a dar este mensaje en la puerta del templo, le manda a dar este mensaje en las puertas de Jerusalén. Usted va viendo por todo el capítulo cómo Dios lo manda y qué es lo que sucede. A la gente no le gusta escuchar este mensaje de Jeremías. A Jeremías lo empiezan a acusar, el mismo texto dice que la gente lo maldice, ¿no? El que acabamos de leer. La gente me ve y me maldice. Parece que o yo les debiera plata, mucha, o parece que yo les hubiera prestado plata. Por eso dice: no he pedido prestado ni he prestado dinero. ¿A usted le ha pasado? ¿Usted ha prestado plata? ¿Y qué pasa después de tiempo de que no se la pagan? Sale uno a deber, ¿no? Sale uno a deber. Para que usted se conecte cómo se está sirviendo Jeremías, eso es lo que Jeremías está diciendo. Parece que yo les hubiera prestado plata y se enojaron porque las cobro, o parece que yo les hubiera pedido prestado y se enojan porque no les pago. La gente está hablando de Jeremías pero mal. Y hay dos razones por las cuales se está hablando mal de Jeremías. Número uno, porque el mensaje que está dando Jeremías es confrontativo a la situación actual que está viviendo el pueblo de Judá. Judá tenía varios problemas, lo hemos abordado durante la primera semana, pero quiero darles un pequeño resumen de la situación que está pasando precisamente con el pueblo de Judá. Judá estaba entregado a la idolatría, completamente entregado a la idolatría. Habían creado altares en toda la ciudad de Jerusalén, su capital, y este rey Manasés, a quien se denuncia al principio del capítulo, es uno que hizo un altar dentro del templo de Dios, pero no se lo hizo a Dios, se lo hizo a dioses paganos. Manasés promovió la adoración al ejército del cielo, en otras palabras, a la observación de las estrellas, hoy lo que llamaríamos el horóscopo, la astrología, todas estas cosas de adivinación. También promovió la práctica de adivinación dentro del pueblo de Judá.
No solo eso, sino que dejó que todo el mundo levantara altares a dioses paganos alrededor de la ciudad. El pueblo que era el pueblo de Dios, donde estaba el templo de Dios, de repente estaba entregado completamente a la idolatría. Número 2, había un problema de corrupción. La corrupción, como nosotros la concebimos, es muy diferente a como se concibe en el pueblo de Judá. ¿Por qué? Para el pueblo de Judá, para la nación de Judá, la ley no es como nosotros una constitución aparte. Para el judío, la constitución y los primeros 5 libros de la Biblia son lo mismo. A la hora de juzgar un juez, se juzgaba según estaba en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces el juez debería conocer ¿qué? La ley. ¿Y cuál es la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En otras palabras, deberían conocer la palabra de Dios. ¿Qué los debería llevar a hacer si estuvieran conociendo la palabra de Dios a la hora de tomar un juicio? ¿A ser justos o ser injustos? Entonces los que deberían ser justos, de repente se volvieron injustos. Y teniendo la obligación de conocer la palabra de Dios. O sea, que los casos de corrupción en Judá eran peores, porque la ley no era nada más y nada menos que la misma ley de Dios para el pueblo. Y estos jueces que se habían colocado torcían la ley a cambio de dinero. Número 3, vemos un problema de todo lo que tiene que ver con la parte del sacerdote, de los sacerdotes. El sacerdocio tenía un problema grande, y es que empezó a amoldarse a todo lo que estaba pasando en el pueblo. Y dice la Biblia acusa a los sacerdotes de acusar o de tratar al pueblo con liviandad. Esta expresión lo que quiere decir es que a la hora de ver un problema dentro de los que asistían o lo que escuchaban, lo trabajaban con pañitos de agua tibia. Número 4, encontramos que los profetas de la época, por seguir en la onda de no afectar al pueblo, lo que hacían era profetizar lo que se les ocurriera con tal que la gente estuviera contenta. En el capítulo 10, por ejemplo, encontramos de que Jeremías está avisando que viene una destrucción para Judá. Y los otros profetas dicen: tranquilos, paz, 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 dice el Señor. Y otros dicen: no, ¿cómo Dios va a destruir a Jerusalén si aquí está el templo? Templo de Dios está aquí, templo de Dios está aquí, no se preocupen. Eso que dice Jeremías es mentira, porque ¿cómo Dios va a destruir su templo? Por esa razón Jeremías tenía este problema, porque cuando usted confronta a una persona en su pecado, en su situación, por lo general la reacción no es positiva. La reacción es: ¿quién le ha tocado salir a evangelizar y de alguna manera confrontar a alguien con su pecado? ¿Cierto? No le hablan a uno por una cantidad de tiempo. Es difícil. Pero Dios le había dicho a Jeremías: este es el trabajo que tienes que hacer. Yo te he encargado como boca mía para que vayas a hablar estas palabras. Número 2, se encuentran 2 líneas de profetas. Jeremías, que está diciendo destrucción, y los otros que decían: no, tranquilos, paz, 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 Dios nos va a salvar. ¿A quién cree que la gente le paraba atención? Claro, a los que decían paz, porque la gente no quiere escuchar palabras de profecía difíciles. Entonces todo el pueblo ahora estaba en contra ¿de quién? De Jeremías. El tiempo le daría la razón a Jeremías como profeta verdadero de Dios, como de los pocos verdaderos profetas de Dios. No habían muchos. Habían muchos profetas, sí, pero profetas verdaderos, muy pocos. Porque todos los demás estaban empecinados en solamente profetizar lo que el pueblo quería escuchar. Entonces viene Jeremías y se encuentra con esta situación, que la gente lo maldice, la gente habla mal de él, la gente le confronta, la gente le dice: usted es un mentiroso. Más adelante vamos a ver que abren una cisterna para Jeremías y lo echan en esa cisterna. Jeremías no es el profeta que nosotros consideramos hoy profeta. Si invitan a un profeta a la iglesia, lo primero es que el profeta le dice a uno: no, vea, mis honorarios son tantos,
por ir allá, y en dólares. Hay unos que dicen, no, yo no viajo solo, yo voy con 6 personas de mi equipo ministerial, páguele boletos a los 6, páguele hoteles a los 6, comida 1A para todos. Llegan a la iglesia y les tiran la alfombra roja y llegó el profeta. Y la gente busca al profeta, vea, déme una palabra, déme una palabra. ¿Qué estaba haciendo la gente con Jeremías? Vean a Jeremías y ¿qué hacían? Llegó Jeremías, escóndanse. Ya viene otra vez con ese mismo cuento que destrucción. Ya viene otra vez Jeremías. Parece una lora. Jeremías estaba en una situación muy difícil porque Dios le había dado la labor, el trabajo de dar un mensaje que la gente no lo quería escuchar. Cuando miramos nosotros la situación del pueblo de Judá y la situación del hoy, precisamente de la iglesia, nos damos cuenta que hay una cantidad de paralelos que son muy, muy, muy cercanos. Por ejemplo, y esto no es de ahora, desde Santiago, desde la carta a Santiago, que Santiago denuncia que habían personas dentro de la iglesia que, como eran gente rica, gente que aportaba mucho, a la hora de corregirles las cosas no les decían mucho. Porque la iglesia tenía el miedo, el temor de que esta persona se fuera y con ellos también se fueran sus aportes. Eso es una forma de corrupción, porque nosotros como siervos de Dios tenemos la obligación de llamarle la atención a alguien cuando está haciendo lo incorrecto. Aporte mucho o no aporte nada, el trabajo pastoral nuestro no depende de la cantidad que una persona aporte. Aprovecho y les explico, nosotros en la iglesia por eso se paga una persona dedicada a la tesorería. Esa persona es la que recepciona los ingresos, todo lo que tiene que ver, hace contabilidad y los pastores no tienen acceso a esa información. Los pastores no saben quién da o quién no da o cuánto da o por qué no da. No, eso no es información que está accesible a los pastores justamente para evitar de que el trato no sea diferencial. Pero no es lo mismo en no todas las iglesias. Hay lugares donde el pastor recibe un listado de cuánto da cada persona, cada cuánto lo da. Y créame que el cambio, si yo supiera cuánto da cada persona y yo sé que hay una persona que da buena cantidad, ¿cómo lo voy a saludar? Ah, hermanito, bienvenido. ¿Cuál es la silla que quiere? ¿Quiere esta? ¿Está ocupada? No, hermanito, venga, usted se puede mover para que él se pueda sentar ahí. Si era una persona que nunca no da nada, ¿cómo la va a tratar uno? Ahí más o menos normal, ¿cierto? Somos humanos, tenemos esa tendencia y desafortunadamente se ve mucho esto, se ve. Máxime que hay una propagación de iglesias hoy en día que usted en cada cuadra fácil encuentra 1, 2 iglesias, porque se ha pensado que entrar al pastorado de repente es una manera de generar ingresos. Es una manera de salir de la pobreza. Como dirían algunos, un multinivel más. Alquile una bodega, coloque sillas y empiece a leer la Biblia, que eso a la gente le llega. Es los comentarios que la gente dice. Al ver la iglesia de esa manera, entonces se presta para la corrupción. Porque no se hace la obra de Dios porque Dios te llama a hacerla, sino que se abre tras un interés monetario. Y desafortunadamente la iglesia de Dios está plagada de esto. Como segundo, vemos el problema del sacerdote, que trata livianamente el pecado de la gente. Hoy el mensaje que más se escucha es tranquilo, tranquilo, Dios es amor y Dios los ama a todos y Dios todo es amor, 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 amor. Al punto que llegamos a decir que Dios como ama, Él no te va a castigar. Y resulta que la Biblia dice todo lo contrario, que Dios porque te ama es que te castiga. ¿Nota el problema que hay? Se trata la causa livianamente porque la meta hoy en día no es hacer la obra de Dios, sino llenar bodegas. El ser humano tiene 2 pasiones, y es la riqueza y el poder. Y va a hacer todo lo posible para lograr esas 2 cosas. Para poder lograr tener lugares llenos, muchas veces el mensaje popular es lo más fácil. Tranquilo, todo está bien. Número 3, encontramos el problema de los profetas. Profetas que son falsos porque profetizan cosas que no son.
Dios te va a prosperar, Dios va a hacer esto, y todo es relacionado con el dinero, todo es relacionado con los recursos financieros, y solo se profetiza es plata, 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 plata y plata, y se nos olvida que hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco un par de ellos. Oiga, tienen las cuentas de banco llenas de plata, pero qué miserables son. No pueden ni siquiera dormir en la noche. Tenemos visiones equivocadas de lo que es el éxito según la Biblia, de lo que es el éxito según el pensamiento de Dios. Entonces aparecen estos profetas aprovechando la ignorancia del pueblo con respecto a la Biblia y empiezan a dar palabras falsas. Es que el Señor me mostró, el Señor me mostró. Ahí nada más está lo que dicen los 10 mandamientos: no usarás el nombre de Dios en vano. Ay, hermanito, Dios me mostró. Ay, hermanita, es que Dios me dijo. Ay, hermanito, y con la gente amedrentada. O cuando hay situaciones en algún lugar donde yo quiero que mi palabra tenga valor, lo que digo es: el Señor les dice que, y digo lo que yo quiero decir. Eso es falsedad. Eso es manipulación. Y eso a Dios no le agrada. Y el último problema, que es el problema de la idolatría. Vemos a una iglesia que idolatra. Idolatra primero a los siervos de Dios. Es lo que esa persona diga, y si esa persona se equivoca no me importa, porque él es el siervo de Dios, él es el ungido de Jehová. Mire lo que nos lleva a lo que es el desconocimiento de la palabra. Escuché en estos días que un pastor le decía a alguien: no hable mal de mí porque yo soy el ungido de Jehová. Yo apenas me dice, ¿se han visto cuando el meme sabes que todo es? Dios mío. La palabra Mesías, que se traduce de Jesucristo, el Mashiach, ¿sabe qué quiere decir? El ungido. La palabra equivalente en el griego, que es la palabra Cristo, ¿sabe qué quiere decir? El ungido. Entonces, cuando yo digo Jesucristo, ¿qué estoy diciendo yo? Que Jesús es el ungido. El ungido de Jehová para la nueva iglesia, para el nuevo pacto, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es póngale el nombre que usted le quiera poner. El ungido de Jehová es uno y se llama Jesucristo. Y a ese no lo podemos tocar. Ese sí permanece en su lugar. No se meta con él. Pero nosotros somos solo siervos de Dios. Miren nada más la parábola que dice Jesús de los siervos. ¿Qué dijeron los siervos al final de la parábola al jefe? Siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer, no hicimos más. ¿Qué soy yo? Un siervo inútil. Esa es la perspectiva de Jesús. Yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Esa es la perspectiva que nos presenta la Biblia. Pero nos gusta idolatrar a estas personas que son difíciles de alcanzar, a estas personas que, hermano de pastor, deme una cita así en el 2026, porque ya el 25 lo tengo copado. Eso nos llama la atención porque el éxito, las personas, la cantidad de gente, nosotros creemos que esa es la manera de definir el éxito. ¿Y qué equivocados estamos? Si fuera por definir el éxito por la cantidad de personas que nos siguen, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de la Feria de Cali? ¿Exitosa o no exitosa? Si usted mide éxito por cantidad de gente, la feria fue muy exitosa. ¿Fue gente o no fue gente? Yo vi eso lleno. Y si vemos un lugar vacío, ¿qué decimos? No, ese lugar fracasó. Juzgamos las cosas de Dios como si fueran cosas humanas. Y hemos perdido la esencia de lo que realmente es la iglesia. Nos gusta escuchar la profecía.
No ve la gente con esa desesperación: deme una palabra, pastor, deme una palabra, oh, una palabra. Y uno está ministrando y la gente dele vueltas como cazándolo a uno a ver dónde es que uno va a bajar para levantar las manos, porque quieren es que uno le imponga las manos, olvidándose que el que hace la obra es ¿quién? Dios. Él es el que hace la obra. Yo no hago absolutamente nada. Soy un siervo inútil. Eso soy. Soy un siervo inútil que Dios le plació colocarme en un lugar para servirle de una manera, y espero hacerlo de la mejor manera. El que hace la obra es ¿quién? Él es el que hace la obra. Él sana a quien Él le place sanar. Él es Dios. Ay, yo liberé a tantas personas. No te equivoques. Usted no liberó a nadie. El que lo liberó fue Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando vemos el estado de la iglesia, nos damos cuenta entonces que hay necesidad de Jeremías. Hay necesidad de hombres y mujeres que como Jeremías estén en esa búsqueda de Dios genuina, estén al oído de Dios y entiendan que si ustedes toman ese camino, que es el camino que deberíamos tomar, no va a ser un camino fácil. Va a ser un camino de rechazos, un camino donde la gente te va a mirar mal, un camino en el cual van a venir desánimos. Y mire lo que dice Jeremías: ay, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. En la Nueva Traducción Viviente dice: ay, si hubiera muerto el día que nací. Así se siente de mal Jeremías, porque la gente le hace el feo, la gente habla mal de él, la gente lo señala. ¿Y qué hizo él? Hacerle caso a Dios. Hacerle caso a Dios no siempre es lo más vistoso, lo más agradable. Como siervos de Dios muchas veces tenemos el trabajo de hacer cosas que a la gente no le va a gustar. Y eso es algo que lo debemos tener presentes. Que hay decisiones que a veces vamos a tomar que la gente no las va a aplaudir, que la gente al contrario te va a rechazar por esas decisiones. Pero yo como pastor, en mi comunión con Dios, debo tener la plena certeza que si Dios lo coloca en el corazón es porque Él tiene un propósito y Él sabrá lo que hace, porque el dueño de la obra no soy yo, ni la familia Castañeda. El dueño de la obra es nuestro Dios Todopoderoso. La obra es de Él y solamente de Él. Se debe hacer lo que Él diga, nos guste o no nos guste. Vamos al otro lado de la moneda, que es el lado de Jeremías. Dios está buscando en este tiempo que es tan necesario hombres y mujeres que como Jeremías aprendan la palabra, estudien la palabra, tengan comunión con Dios y puedan ser esa boca de Dios a una generación que está perdida. A una generación que necesita escuchar la verdadera palabra de Dios. A una generación de personas que necesita escuchar el mensaje de Dios que ya ha sido plasmado en este maravilloso compendio de 66 libros. Dios está buscando hombres y mujeres que como Jeremías se comprometan a llevar la palabra de Dios donde Él se los exija llevar. Sí, te van a mirar feo. Sí, te van a señalar. Sí, pero es la obra que Dios nos encomendó hacer. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Dentro del diseño de la alfarería puede que un día te pongan a hacer una vasija maravillosa para llevar el jugo de la uva a muchas personas, pero puede que a lo mejor te diseñen como una vasenilla. Las dos son hechas por el alfarero. ¿Y son necesarias o no son necesarias? Por eso viene la oración de Jesús en un momento tan clave, en el Getsemaní. Sabía Jesús lo que se le venía era duro. Pero Jesús le dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y yo quiero elevar esa oración al Señor, a Dios el día de hoy. Señor, que se haga tu voluntad y no se haga mi voluntad. Una vez más, dígalo conmigo: Señor, que se haga tu voluntad y no se haga mi voluntad. La función que Dios te ponga a hacer, acéptala.
porque será el único lugar donde podrás tener el éxito de parte de Dios. Y si sientes ese fuego en el corazón de ser un profeta, un hombre, una mujer de Dios, boca de Dios, de llevar ese mensaje de Dios, no tienes éxito en ningún otro lugar. Se lo puedo decir de experiencia propia. En el año 2011 yo estaba en los Estados Unidos, con todo en orden. Mi empresa estaba en noviado, todo estaba yendo viento en popa. 2010, perdón. Cuando de repente el Señor me habló y me dijo: tu ciclo en Estados Unidos se acabó. Lo escuché latente: tu ciclo en Estados Unidos se acabó. Yo dije: no, Dios, no. ¿Cómo me vas a devolver de aquí a Colombia? La gente quiere irse y usted me está devolviendo. Yo te puedo servir acá. Tu ciclo en Estados Unidos se acabó. Y empecé a buscar de Dios. Y entendí que el Señor me llamaba a venir a servir en su obra. Mi esposa, quien era mi novia en el momento, me dijo: yo me voy con usted. Yo: Señor, ahora. Ustedes saben cómo son, ¿cierto? Cada pelea después iba a ser: acuérdese que estoy aquí por culpa suya. Pero tomé la decisión de venir, sin saber nada de lo que iba a pasar. Y muchas veces mis amigos me decían: Jonathan, ¿a vos qué te pasa? ¿Cómo te vas a ir de acá de Estados Unidos allá? Tenés tu ciudadanía, tenés tu empresa, tenés todo. ¿Cómo vas a renunciar a eso? Pero yo sabía en mi corazón que Dios me había llamado para estar aquí. Y seguiré aquí hasta que Él lo diga. Si Él dice hasta el final, iré hasta el final. Si Él dice antes, cambio. Es lo que Él se diga, porque se hace la voluntad y no la nuestra. Amén. Es importante que entendamos esto. Haz la labor que Dios te mandó a hacer. Déjate moldear por el Maestro, porque siempre estará el Señor ahí contigo. Él te prometió que no te dejará ni te abandonará, pero debes colocarte en las manos de Él. Y ahí nos encontramos.